Sí. Ok, ¿listo? Hola, buenas tardes. Bienvenidos al seminario de topología del trimestre 25P. Vamos a dar inicio a la sesión del área de estudiantes del área de topología. En esta ocasión tenemos un compañero de posgrado, José Ángel Ladrada Armendáriz, que nos hablará sobre el número de reordenamiento de Riemann. Ángel, por favor. Muchas gracias. Quiero agradecer la invitación para exponer el día de hoy. Justamente hace unos días estaba pensando en el tema para exponer hoy. Y quise como que variar un poco, ya que en las últimas ocasiones me había quedado pues un poco en unas ciertas cosas. Y el día de hoy pues les voy a hablar de las cosas que trabajé en mi licenciatura. Bueno, siento que es mucho, hace mucho, pero fue hace poquito también, a la vez. Y justamente, pues la tesis que fue extraoficial que realicé en Monterrey, pues llevó justamente este nombre, número de reordenamiento de Riemann. ¿Ok? Para considerar aquí, pues bueno, este tema fue, lo pude desarrollar junto con, bueno, gracias a mi asesor de licenciatura, Salvador Mancilla. Y bueno, pues como es una cosa de licenciatura, pues cabe remarcar que gran parte de las cosas, y por no decir todo, pues fue desarrollado en un artículo de Andreas Blas, ¿sí? Más bien ahí como que la licenciatura fue más como que, pues, aprender cosas, ¿no? Pero realmente es un tema bastante interesante. Y quiero remarcar aquí que pues van a ser dos puntos de interés para nosotros. Por un lado va a ser pues esta cuestión de pues el teorema de reordenamiento de Riemann, que es un teorema, bueno, no sabía si decir clásico. Hay algunos libros que sí, bueno, sí me puedo atrever a decir que son bastante conocidos, que es el Spielbach de cálculo y el libro de cálculo de Apóstol, que justamente pues sí mencionan el teorema de Riemann. Mientras que pues el término el cardinal invariante o invariante cardinal, pues es un concepto pues ya que cae en la teoría de conjuntos, ¿sí? Entonces justamente pues lo interesante para esta plática es ver de que cómo relacionamos una cuestión analítica, que son lo de las series, con esta cuestión con los invariantes cardinales que caen en la teoría de conjuntos. Adelante. Siguiente. En, Muy bien. Siguiente, perdón. Bueno, está bien, está bien. Bueno, esa va a ser nuestra palabra clave. Ok, bueno, primero que nada quiero dar un poco de motivación a esta cuestión de invariantes cardinales. ¿Ok? Ahora, cuando empezamos a hablar de cardinales y pues la discusión, el primer acercamiento donde tenemos una discusión interesante es la hipótesis del continuo, ¿sí? Que pues para recordar afirma, afirma que no existe un Está subconjunto funcionando. X de los reales de tal manera que su cardinalidad esté entre Alep 0 y el continuo. Aclaramos que Alep 0 justamente es la cardinalidad de los naturales, y el continuo es la cardinalidad de los reales, ¿sale? Entonces, bueno, tenemos esa parte, ¿sale? Siguiente. Creo que Sí. puedes usarlo, a ver si sí Ok, funciona. gracias, gracias. Ok. Ahora bien, una cosita que es interesante mencionar es que la hipótesis del continuo es independiente a CTFC. ¿A qué nos referimos con eso? A que nosotros podemos asumir la hipótesis del continuo o su negación dentro de los axiomas clásicos de la teoría de conjuntos, y pues vamos a tener consistencias, ¿sí? No nos va a llevar a una contradicción, ¿sí? Entonces, ya es cuestión de cada uno decidir qué tipo de cosas asumir. Ya sea decidir que sí, va en mi universo, pues la hipótesis de continuo sí va a valer, de tal manera que va a pasar eso, o la negación, ¿ok? Pero justamente una cosita aquí, chale, creo que el problema soy yo. Qué raro. Sí, ¿verdad? Pero, Ay.
Creo que hay que apuntarle bien. Pues está aquí. No, pero yo estaba por acá y apuntándole así. No, le Curioso. estaba. ¿O será que sí, quién sabe? No sé. Creo que yo soy. Bueno, muy bien. Interfieres con Pues, la señal. bueno, ahora bien, el término cardinal en variante cardinal lo adjudicamos para un cardinal capa de tal manera que esté entre Aleph 1 y el continuo. Aquí remarquemos que aquí se permiten las igualdades, en cambio acá, pues no. ¿Cómo interpretamos a un invariante cardinal? Bueno, pues va a ser el cardinal de un conjunto que va a ser no numerable, pero que tenga cardinalidad menor o igual que el continuo. ¿Ok? Pero si nosotros asumimos la hipótesis del continuo, pues realmente no tenemos nada, porque entonces todos los cardinales invariantes pues colapsarían en el continuo. Entonces, pues como que uno ya dice, pues, ¿para qué estudió eso, no? Y ahora uno podría, pues, bueno, no sé, para mi gusto, a mi vista, pues sí es un poco constante el hecho de ver que fuera de la teoría de conjuntos sí se asume la hipótesis del continuo, ¿ok? Pero justamente para esta consideración, pues nosotros no vamos a ni asumirlo ni a negarlo, ¿ok? Justo como para que no tengamos ese tipo de colapsos. Bueno, al final, spoiler, sí voy a hacer una consideración asumiendo la negación de la hipótesis del continuo. Pero bueno, para nuestro gusto, todo lo que vamos a demostrar en el 90% de la plática, pues va a caer en ZFC. Muy bien. Ahora, pues ya mencionando esta parte, esta motivación, pues vámonos a lo que sería siguiente, por favor. Pues a la cuestión analítica. Mire. ¿Ok? Ahora, pues para el teorema del ordenamiento de Riemann es muy importante pues hablar de, pues en sí como que tres conceptos esenciales, ¿sí? Pues el primero es que pues el teorema pues lleva ahí la palabra reordenamiento y hay que pues aclarecer a qué nos referimos con eso, un poquito, ¿ok? Si tenemos nosotros una sucesión de números reales, y tenemos una función biyectiva de omega en omega, podemos nosotros definir una sucesión B sub n, donde cada elemento B sub n es de la forma A sub f de n. Y esta sucesión la llamamos reordenamiento de A sub n. Claro, cabe mencionar que pues esto sí es, depende de la elección de nuestra función biyectiva. Siguiente, por favor. Es común encontrar en la literatura que a estas funciones las llamamos permutaciones de omega. ¿Sí? Muy bien. Ay. Creo que serán las pilas. A lo mejor la pila no está tan bien y a Puede. veces funciona y a veces no, ¿verdad? Puede ser que sí. Mejora. Pues sí, yo lo hago. Gracias. Muy bien. Ahora, pues introducimos el segundo concepto, que va a ser el decir que una serie es absolutamente convergente, ¿sí? Y eso lo decimos para cuando tenemos una serie de números reales, de tal manera que la serie en valor absoluto converge, ¿sí? Y de hecho, basta con pedir que el valor absoluto converja, porque, siguiente, bueno, creo que no lo había puesto, pero basta que si nosotros pedimos que la serie converja en valor absoluto, entonces eso implica que la serie original converge. Entonces, pues no está mal utilizado la palabra absolutamente, ¿sí? Ahora bien, cuando tenemos una serie condicionalmente convergente, es una serie que converge, pero no absolutamente, ¿sí? O sea, no podemos nosotros ponerle el valor absoluto porque posiblemente pues va a diverger, de hecho, ¿ok? Según la definición, ¿ok? Ahora bien, un poquito de discusión, un poquito de historia, es que pues resulta ser que las series absolutamente convergentes, cuando reordenamos bajo cualquier permutación, pues la serie reordenada
va a seguir siendo absolutamente convergente y de hecho pues va a converger a al mismo número real que a la serie original, ¿sí? Entonces, pues como que en términos, pues la permutación es para absolutamente convergentes, pues no hay mucho que decir, realmente, ¿sí? Pero justamente en algún momento Dirichlet como que empezó a ver comportamientos especiales interesantes para las condiciones, las series condicionalmente convergentes. Y posteriormente ya pues Riemann enunció su resultado siguiente, que afirma que, bueno, eso ya fue lo que mencioné, siguiente, justamente esta parte, que si nosotros tenemos una serie condicionalmente convergente, entonces para cualquier número real alfa existe un reordenamiento B sub n, de tal manera que la serie converge a ese número alfa. ¿Ok? Muy bien, entonces voy a escribir un poquito. Va que va. Entonces, pues, cómo va la prueba? Bueno, justamente es en parte como que jugar con la estructura que tiene una serie condicionalmente convergente, ¿sí? Entonces, ¿sí? Muy bien. Entonces, pues diga, sea sigma sub n una serie condicionalmente convergente. ¿Ok? Muy bien. Ahora fijémonos lo siguiente. Digamos que sea P sub n. P sub n entre paréntesis vamos a denotarlo para una sucesión. Y esta sucesión va a constar de los elementos Pues a lo mejor si le acercas un poco más. positivos de la sucesión A sub n. ¿Sí? Por otro lado, sea Q sub n, pues una sucesión que consta de los elementos negativos ahora de la sucesión A sub n. Bueno, de hecho voy a hacer un poco de trampa. En lugar de poner Q sub n, voy a poner menos Q sub n. ¿Ok? Para que los Q sean positivos. Para que las Q sean positivas, efectivamente. Entonces, aquí algo importante a decir, una afirmación. Bueno, de hecho van a ser muchas cosas que van a cumplir estas dos sucesiones. En particular, es que pues sus series en primer lugar, ambas divergen. Divergen a más infinito. ¿Ok? Pero en particular, lo que resulta ser es que, pues bueno, como justamente son de elementos positivos, pues terminan siendo sucesiones crecientes, no acotadas, por esto de acá, ¿no? Bueno, o sea, las sumas parciales, quieres decir, ¿no? Sí. Bueno, las son sumas las que parciales. son crecientes. Sí, no la sucesión de sumas parciales, pues es una sucesión creciente no acotada. ¿Ok? Muy bien, y justamente, pues, esto es lo interesante para las sucesiones condicionales convergentes. ¿Ok? Así se comportan su parte positiva y su negativa. Ahora, una consideración que podemos nosotros tomar es que, o bueno, podemos asumir que la sucesión, la serie original, pues que no tenga elementos nulos, ¿sí? Porque pues realmente esos no van a jugar un papel importante para la prueba, ¿sí? Bueno, ahora, ¿cómo va la prueba? Pues si nosotros tomamos alfa, un número real, pues en un primer paso, lo que nosotros vamos a hacer, dado al hecho de que la P sub n es creciente, es que va a existir, pues, una
un número natural ¿sí? De tal manera que la sumatoria desde igual a 0 hasta n sub 0 de p sub n supere alfa. ¿Sí? Eso lo podemos hacer así. Pero, pues en particular, vamos a pedir que sea el mínimo. Bueno, creo que queda mejor enfrente, pero va a ser el mínimo, ¿ok? Que cumple esa propiedad. Ahora, a eso le vamos a llamar S sub 0. ¿Sí? Ahorita vamos a ver un poco por qué. Pero una cosita aquí es que como si nosotros tenemos esa consideración de que el n sub 0 sea el mínimo natural con esa propiedad, pues entonces, pues la sumatoria hasta el n sub 0 menos 1 de los p sub n, pues termina estando por debajo de alfa. ¿Ok? Entonces, considerando esa desigualdad, pues lo que nosotros podemos decir es que entonces el S sub 0 menos P sub 0, N0, va a ser menor o igual que alfa. ¿Sí? Porque justo cuando pues mentira, perdón, así, con esta suma. Con esa suma, así. Bueno, más bien, No, al revés. sí es menos, ¿no? Sí es Porque menos, perdón. Error de el dedo. S0 sí lo tiene, entonces le estás quitando el último término. Sí, perdón. Ok, vamos a tenerlo así, ¿ok? Pero justo si, por ejemplo, intercambiamos estos dos de lugar, podemos nosotros decir que entonces la sumatoria de S0 menos alfa va a estar en el valor absoluto, porque pues igual, si el valor absoluto queda así, va a ser menor o igual que el P sub N0. ¿Ok? Muy bien. Pero entonces lo que nosotros tenemos ahora es que si nosotros aquí tenemos a nuestro número alfa en nuestra recta real, pues entonces ya llegamos nosotros a tener al S0 aquí. ¿Sí? Está por arriba. Muy bien. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, lo que sigue ahora es que nosotros vamos a tomarnos a M0 como el mínimo natural, de tal manera que ahora tal que el S0 más, y aquí es un poco jugar con los signos, la sumatoria desde n igual a 0, bueno sí, n igual a 0, de hecho aquí era una n, hasta m sub 0 de menos q sub n sea menor que alfa. ¿Ok? Ahora entonces, si a esto le llamamos S1, pues la suma va a estar como por acá. ¿Ok? Pero ahora, igual como nosotros estamos pidiendo esta condición de que sea mínimo, pues entonces S0 más la sumatoria desde n igual a 0 hasta M0 menos 1 de los menos Q sub n va a ser mayor o igual que alfa. Y de nuevo, pues nosotros podemos introducir algo así y decir que entonces S1 menos bueno, más bien aquí sería una más, Q sub M0 sería menor o igual, bueno, mayor o igual, perdón, que alfa. ¿Ok? Y justo intercambiando, pues la idea es tener algo parecido aquí. Entonces, pues vamos a tener nosotros que el S1 menos alfa va a ser menor o igual que el Q sub M0. ¿Ok? Ahí podemos jugar un poco con las cosas, ¿ok? Y justamente pues yo le introduzco de nuevo este negativo porque originalmente los elementos del Q sub n con negativo eran los elementos negativos de la sub n. De esa manera, ¿ok? Y pues así nos vamos, ¿ok? Posteriormente pues vamos a nosotros definir pues una S2 que va a estar por arriba otra vez y luego una S3, S4 y así. Y ahora, no es difícil ver que el proceso es de que nosotros vamos a estar oscilando entre arriba y abajo, ¿ok?
Pero justamente nuestro propósito es ver, ok, sí, está chido tu comentario, pero ¿cómo nosotros vamos a estar diciendo que este reordenamiento que tengamos, pues efectivamente va a converger a alfa? Porque sí, yo creo que sí, va a estar bailando entre eso, entre el alfa. Pero justamente la justificación del por qué converge es que de hecho, si se dan cuenta, esta condición y esta condición, que de hecho se va a ir repitiendo en el proceso, pues va a estar diciendo que las sumas pues van a estar cercanos al alfa eh, por una distancia del P o de los Qs, ¿sí? Pero no hay que olvidar que a final de cuentas esos P's y Qs pues van a ser pues elementos de la sucesión, bueno, en esencia, de la sucesión original. Y esta sucesión original pues era una sucesión convergente. Bueno, condicionalmente convergente, pero pues, en particular convergente. Y si va a ser convergente, pues la sucesión de elementos no puede ser infinito. Tiene que converger. Entonces necesariamente lo que va a pasar es que la sucesión de estos P's y Q's pues va a converger. ¿Sí? Entonces Bueno, no va a converger en particular, va a converger a cero. A cero, sí. A cero en particular. Entonces ¿Sí? los P's y los Q's los tienes que escoger en el mismo orden que los A's, ¿no? Sí. Sí. Ah, bueno, sí, de hecho esa es una consideración. O sea, tú tomas los elementos positivos y los negativos, pero con el mismo orden. O sea, no te los tomas con el orden que quieras. ¿Sí? Y así está en esencia lo que ocurre con el teorema. No, está muy bueno. Ah, ok. Van a diverger porque, bueno, de entrada, si tú supones que ambas convergen, pues entonces, como son van a ser sucesiones positivas, pues en particular van a ser absolutamente convergentes, ¿sí? Entonces, si yo sumo, o bueno, más bien no sumar, si yo junto las dos sucesiones, pues entonces yo voy a tener una sucesión absolutamente convergente, ¿sí? Juntando las dos sucesiones, ¿sí? Y va a ser absolutamente convergente, ¿sí? Pero entonces, la sucesión en valor absoluto a sub n es un reordenamiento de las dos juntas. Pero ya habíamos aclarecido que una sucesión absolutamente convergente, bajo cualquier ordenamiento, es convergente. Pero entonces estaríamos diciendo que la sucesión en valor absoluto, la serie en valor absoluto, es convergente. Lo cual no puede ser porque es condicional. Ajá. Uh-huh. Ajá, pero justo si tú... Ajá, si tú asumes que una sí lo es, entonces la otra tiene que ser porque entonces dices tú, bueno, va, tú suponte que esta serie en particular es convergente. Pero entonces tú ya sabes que la sucesión original a su vez es convergente. Pues bueno, si tú quitas los elementos positivos, es como si estuvieras haciendo una suma bajo un subconjunto más pequeño de los naturales. Y sigue siendo convergente. ¿Sí? Pero el asunto ahí es que tiene que ser convergente por el asunto original, pero entonces la sucesión de números negativos va a converger ahí. Porque si tú de esta sucesión quitas los positivos, va a quedar la. Eso. Sí, eso es una cuestión ahí que hay que jugar entre lo positivo, pero sí, va a ocurrir. Bueno. Y ya está, esa es la idea. Siguiente, por favor. Ahora regresamos acá. Muy bien. Pero justamente aquí hay una cosa bastante interesante. Que bajo este argumento, realmente nosotros no podemos decir más cosas. Por ejemplo, podemos nosotros hacer que la serie condicionalmente convergente diverja a más infinito. Bueno, mentira. Bueno, reordenada, vaya. Que existe un reordenamiento de tal manera que la serie diverja a más infinito, menos infinito, o que oscile. ¿Sí? Bueno, aquí pues podemos llegar a un estándar
Vamos a decir que una serie diverge por oscilación cuando pues la sucesión de sumas parciales pues contiene dos sucesiones que convergen a distintos puntos. Algo así. Que bueno, se puede mencionar para otras cosas, pero ese es un estándar que nosotros trabajamos por lo que trabajamos en la licenciatura. ¿Ok? Pero justamente eso se puede hacer porque, por ejemplo, para oscilación, en parte la idea es un poco igual. O sea, ir bailando entre los valores. ¿Sí? Y para que, por ejemplo, converja a infinito, pues realmente no es mucho problema porque pues uno puede ir tratando de ir haciendo sumas cada vez mayores de positivos y nada más restarle un negativo. De tal manera que como que estas heces, en lugar de que estén bailando, pues vayan aumentando. Y eventualmente agregues todos los elementos. ¿Ok? Entonces, aquí lo que tenemos es que cuando nosotros tenemos una serie condicionalmente convergente, pues la permutación puede afectar la convergencia de una u otra manera. Siguiente, por favor. Ahora bien, cabe aclarar que si nosotros tenemos las permutaciones, pues bueno, permutaciones ya dijimos que son funciones de omega en omega biyectivas, ¿sí? Pero justamente todas las permutaciones están contenidas en el conjunto omega-omega, ¿sí? Pero ahora, si yo tengo una permutación en específico que cambie la convergencia de una serie condicionalmente convergente, ya sea para que haga que converja otra cosa, que diverja más infinito, menos infinito, o que oscile, pues puede ser que esa misma permutación me sirva para cambiar la convergencia de otra, ¿sí? Porque justo, si yo tomo, el teorema de Riemann me dice que va a existir una permutación de entre todas las que hay. Pero, siguiente por favor, aquí lo interesante sería preguntarnos, ok, pues ¿cuántas permutaciones ocupo yo como mínimo para una familia de permutaciones de omega en omega? De permutaciones de omega, de tal manera que interrumpan la convergencia de todas las series condicionalmente convergentes. ¿Ok? Entonces, pues esa es una pregunta bastante interesante porque, pues, desde luego, si te tomas a toda la familia, pues sí. Pero justamente la familia de todas las permutaciones de omega en omega termina siendo de cardinalidad el continuo, ¿sí? Pero justamente esta pregunta es lo que nos inspira a definir nuestro número de reordenamiento. Siguiente. Oye, una pregunta. ¿Qué significa exactamente cambio de convergencia? Ajá, bueno, ahí sí es un poco abuso de notación. Por cambio de convergencia, o más tarde voy a utilizar el concepto de que interrumpir. Convergencia, pues es un término que vamos a dárselos a las permutaciones, ¿sí? Entonces, una permutación va a tener este adjetivo siempre que para una serie haga que la serie reordenada converja a otro número real o diverja, ya sea a la más infinito, menos infinito, O sea, si la original diverge, entonces la nueva converge. No. O sea, esto va considerado sobre las series condicionalmente convergentes. Las condicionalmente convergentes. Ajá. Ok, claro. Las condicionalmente convergentes y simplemente que diverja la permutación, la permutada, ¿no? O que cambie el punto de convergencia. O que cambie el punto de convergencia. Ajá. Y eso se puede hacer por el teorema de Riemann. Yeah. ¿Sí? Entonces, esos son dos conceptos, bueno, que ahí, disculpen, me tomé la libertad de tomármelos así, pero bueno, qué bueno que aclaré esa parte. Y ahora sí, siguiente. Justamente ya tenemos nuestro cardinal. Vamos a llamar a RR, lo denotamos así, o número de reordenamiento, a la cardinalidad más pequeña de cualquier familia C de permutaciones de los naturales, de tal manera que para cualquier serie condicionalmente convergente que tú te agarres, existe una permutación de tal manera que interrumpa la convergencia de la serie. Y bueno, justo
Y como ya había mencionado, uso ese concepto como de esa manera. De hoy en adelante utilizo más regularmente la palabrita interrumper. ¿Sí? Va, muy bien. Entonces, pues, siguiente. Por un lado, por lo que ya había mencionado, que estas familias C pues van a estar contenidas en omega en omega, pues vamos a tener que el RR va a ser menor o igual que el continuo. ¿Sí? Pero si vamos a estar nosotros hablando de invariantes cardinales, siguiente, pues es necesario que pues lleguemos a este punto, que el cardinal RR es no numerable. ¿Sí? Siguiente. Una pregunta antes de que avance. Adelante. Entonces, básicamente existe una permutación que es testigo de que la serie no es absolutamente convergente. No. O sea, este cardinal está considerando a la familia de las series condicionalmente convergentes únicamente. Eso, pero o sea, lo que hace esa permutación es que testifica que no es, o sea, al haber una permutación que cambia la convergencia, testifica que no es absolutamente convergente. O sea, como para replantearlo. Ajá. No sé. Bueno, supongo que así lo puedes decir, sí. Que... Pero no cambia el concepto de minimalidad. ¿Minimalidad de qué? O sea, porque, aquí esta condición de ser mínimo el cardinal es para que nosotros hagamos que las permutaciones actúen sobre las series condicionalmente convergentes. Y no estaría seguro si replanteando esto y hablar de absolutamente convergente, pues sea lo mismo. La verdad no estoy seguro. Pero, bueno, es algo que uno tendría que verlo con cuidado. Pareciera que funciona, pero no sé, no te aseguraría nada ahorita. Ok, bueno, es que lo digo porque se me hace como más natural que decir que interrumpe la convergencia o que... Solo era eso, ¿no? Ah, ok. Puede ser, quién sabe. O sea, testifica que en efecto es por condicionalmente convergente. Condicionalmente convergente. Bueno, como yo le estoy entendiendo de lo que está diciendo lo que dice el compañero, más bien yo tengo esta pregunta. Esa RR que pones ahí siempre va a existir, o sea, si siempre existe, o sea, como el mínimo, pues entonces sí se podría plantear como dice el compañero, ¿no? De que eso significa que pues puedes de alguna forma interrumpir la convergencia de cualquier serie condicionalmente convergente. O sea, ¿eso siempre existe? O sea, El mínimo siempre existe. Sí, porque pues si hablamos de los cardinales, bueno, ahí me interrumpe si me equivoco, pero a ver, se supone que estamos, bueno, en general los ordinales están bien ordenados, ¿no? Y los cardinales también. Entonces, pues eso significa que para cualquier subconjunto pues existe un mínimo, entonces, pues sí. La familia es no vacía porque existe omega al omega. Sí, o sea, podemos tomarlos efectivamente todo. Pero justamente, en parte también aquí hay que tener especialmente cuidado con los menores iguales, porque, bueno, en un momento voy a empezar a hablar de menores estrictos. Pero, pues aquí bajo lo que uno puede demostrar, y de hecho voy a hablar más rato, es de que yo no voy a probar, bueno, y de hecho no se prueba en CTFC, que la desigualdad estricta se cumple. Yo nada más cumple la desigualdad de menor igual. ¿Sí? Pero si el mínimo siempre existe. Pero creo que la cuestión un poquito del compañero sí es un poco más de cuidado. A lo mejor sí es cierto, pero a lo mejor no. Pero creo que sí es una cosa que me pesaría un poquito más para afirmártelos. Es que sí tendría que ser, ¿no? Porque justamente en algún momento se diría que la convergencia absoluta implica que, pues, no importa el ordenamiento que tú elijas, siempre converge al mismo. O sea, si converge un real R, cualquier otro ordenamiento sigue convergiendo R. Entonces, para las condicionalmente convergentes, pues, debe de haber alguna permutación que haga que ya no haya la misma convergencia, sino
se va a otro. Exactamente, pero justamente nosotros en ese sentido, cuando hablamos en el teorema Riemann, nosotros trabajamos para una permutación en toda la familia que tenemos. Y ahora lo que nosotros estamos haciendo es tomar una familia más pequeña. Entonces posiblemente el hecho de que nosotros tomemos una permutación que testifique que no es absolutamente convergente, esa permutación pueda quedar fuera. Y bueno, no estoy seguro, pero que justamente la cuestión de que nosotros hagamos esta familia o pidamos que sea lo más pequeña posible es que a lo mejor haya permutaciones que queden fuera. Esa es mi preocupación para no poder decir que sí es cierto o es falso lo que dice el compañero. Porque justamente eso es lo que me preocupa, la cuestión de ser mínimo. Oye, pero, a ver, es que esto de la convergencia absoluta no tiene que ver con permutaciones, ¿no? O sea, la convergencia absoluta simplemente significa que le pones valor absoluto a todos, ¿no? Ah, sí, pero es que justamente la cuestión es que cuando nosotros dijimos que para absolutamente convergente, cualquier permutación que tú te agarres sigue siendo convergente y converge a lo mismo. O sea, no se interrumpe. Ajá. Pero, pues justamente, eso es para cualquiera. Pero, no sé, yo sí me lo pensaría, no sé. Pues sería como preguntarse, a ver, una serie, o sea, ya primero supones que es condicionalmente convergente. Ajá. Y la pregunta es, bueno, más bien, supones que es convergente, nada más. Ajá. La pregunta es si son equivalentes las siguientes dos. Uno, la sucesión, la serie es condicionalmente convergente. Y dos, existe una permutación que cambia, hace cambio, ¿cómo se dice? Interrumpe la convergencia. Ajá. Pues creo que esas dos cosas son equivalentes, ¿no? O sea, una dirección es este teorema y la otra, pues es porque... Es que Bueno, no, ¿verdad? Esa es la que no sabemos si es equivalente, ¿verdad? Es el regreso. O sea, es que justamente hay que ver cómo van las implicaciones. O sea, ya me piró la duda, pero justamente... Ya entendí por qué dudaste. Ajá, sí, sí dudo un poco. La dirección no es obvia. Ajá, hay una dirección que hay que tener cuidado. Pero bueno, qué bonita discusión, ¿no? Muy bien, va que va. Entonces, ahora pues justamente vámonos un poquito con este teorema. Permítanme tantito, voy a borrar. No borres. Uy, lo que dice no borra. Lo que dice no borres. Pero está limpio. Qué curioso. Ay, ¿Está limpio? sí, mira. Ah, pues han de ser que como va empezando el trimestre lo limpiaron, ¿no? Muy bien, ahora, bueno, muy bien. Pues entonces, ¿cómo va la idea de la prueba? Muy bien. Demostración que R es mayor o igual que Alep 0, Alep 1, perdón. Muy bien. Pues justamente a mí una cosa que se me hacía interesante de cómo proceder con este tipo de pruebas era como que cómo demostrar, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo empezamos? Primero lo que hacemos es suponer que existe pues una familia C de elementos P sub n con n en omega, una familia de permutaciones de omega. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que quiero demostrar que no va a cumplir esta familia? Bueno, pues va a existir una serie condicionalmente convergente que bajo cualquier permutación que nosotros tomemos, pues no se va a ver afectada la suma de la ordenación. ¿Ok? Entonces, bueno, es lo que queremos hacer. Muy bien. Entonces, para eso vamos a empezar con una serie original, una serie inicial, perdón, sea sigma b sub n, una serie, bueno, condicionalmente convergente. ¿Ok? Va que va.
Entonces, ahora, ¿cómo va a fungir la idea? Bueno, lo que vamos a hacer es construir una serie a partir de esta, de tal manera que nosotros vamos a insertar sumando ceros entre cada elemento, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Esa es una serie que vamos a definir. Para ello, pues vamos a definir una función de omega en omega, donde LK indicará la posición del sumando del término BK en la suma de, bueno, en la sucesión nueva a sub n, ¿sí? Posiblemente pues va a tener un montón de ceros, pero bueno, los voy a acomodar de esa manera, ¿ok? ¿Cómo va a ser esta construcción? Bueno, esta recursión la hacemos un poco por recursión, bueno, la hacemos por recursión más bien, y pues la idea va a ser la siguiente. Inicialmente realmente no tenemos bronca, vamos a definir a L0 como 0. ¿Y esto qué es lo que nos está permitiendo hacer? Bueno, nos está diciendo que entonces el elemento A sub 0, o el primer elemento de nuestra asociación nueva, va a ser el mismo que la asociación de la serie B. Muy bien. Y ahora aquí, pues espero que, bueno, posiblemente al principio no se escandalice, pero los términos del paso recursivo va a ser la siguiente. Dado LK, vamos a elegir LK más 1 como un número más grande que, en primer lugar, LK. Y va a ser mayor que el P sub M evaluado en JK, donde la M pues va a variar, va a ser menor que K, y los JK van a ser menores o iguales que la imagen inversa de la permutación en LK. Sí. Entonces, bueno, pues esto cómo va. Cuando lo quise releer, pues justo había, en mi tesis habíamos como que aclarecido en cómo funcionaba esta parte, ¿sí? Pues bueno, vamos a empezar a ver cómo realmente funciona la elección para el L1, ¿sí? Veamos cómo es con el L1. ¿Ok? Entonces, primero que nada, nosotros, pues, imaginemos esto. Tenemos nosotros nuestra recta, ¿va? Y por acá está el L0. ¿Ok? Entonces, la primera cuestión realmente no es muy complicada. Puedo yo elegir un elemento en L mayor que L0. ¿Sí? Eso va a ser así. Pero, ¿cómo funciona lo otro? Bueno, pues aquí, esta parte de esta condición, ¿qué es lo que me está diciendo? Bueno, pues yo realmente lo que está pidiendo aquí es que yo nada más voy a comparar, bueno, voy a comparar nada más con las primeras, K, sí, pues las primeras K menos 1 permutaciones, ¿ok? Como en este paso vamos a tomar nosotros como K igual a 0, pues la única permutación que nosotros vamos a tomar para esta condición es la P0, ¿sí? Entonces, vamos a fungirlo así, ¿no? Si yo regreso para esta parte, voy a imaginar que tengo ya la imagen inversa del P0. Y aquí va a estar mi L0, acá. ¿Ok? Muy bien. Ahora, aquí a lo mejor esta condición como que no se ve muy factible cómo juega, pero realmente esta juega un papel más importante cuando ya tenemos más permutaciones, ¿sí? Porque bueno, en un primer lado, pues yo me voy a preocupar por, si yo tengo aquí a L0, que me lo mandan acá, posiblemente yo tengo acá números JK. Aquí van a estar mis J's, ¿sí? Y ahora,
En esencia, ¿qué es lo que yo quería hacer bajo mi construcción? Quería yo, de mi serie B sub 0, B sub n, agregar ceros. ¿Sí? Pero no solamente eso. En esencia también lo que yo quiero hacer es tratar de tener cuidado de que estas B's no cambien de lugar. ¿Sí? O sea, aquí este sería como que mi B1, mi B2, y acá está, pues, no. Mi A1, A2, y acá va a estar mi siguiente B. ¿Sí? A. ¿Sí? Pero no quiero que cambien de lugar. ¿Sí? Entonces, O sea, ¿vas a meter ceros en medio o cómo es? voy a meter ceros en medio. Ajá. ¿Sí? Pero justamente, como ya mencionamos, lo que queremos es que mi L me diga a dónde voy a mandar el B2 en la sucesión A sub n. ¿Hasta dónde lo mando? ¿Sí? Bueno, en primer lugar, yo lo tengo que mandar más adelante para que no quede atrás del B1. En primer lugar. ¿Sí? Bueno, de hecho, los índices van al revés, pero X. ¿Va? Y por otro lado, es que posiblemente mi primera permutación solamente me rodee estos ceros y el B1. ¿Sí? O sea, este va a quedar reordenado, pero aquí. ¿Sí? Yo no quiero que en ninguna circunstancia, este B me lo mande atrás. ¿Sí? Entonces, yo quiero que estas de aquí, a final de cuentas, sigan quedando acá atrás. Porque si yo aplico la permutación, ¿cómo se dice? Pues quién sabe a dónde me las manden. Pero lo que yo quiero entonces es que cuando yo mande esta J, la permutación de P0 en J, pues quede por detrás del L1. Como yo tengo una cantidad finita de J's aquí, pues voy a tener una cantidad finita de imágenes. Y ahí me tomo el L1. ¿Sí? Entonces, bajo la permutación P0 lo que está ocurriendo es que, ok, posiblemente tú vas a tener reordenado el primer elemento, pero el siguiente no. ¿Sí? Y pues así, igual como para ir un poco más rápido, la idea de la construcción es que las primeras permutaciones solamente reordenen una cantidad finita de primeros elementos de la asociación original, pero los que son hasta el final, los que siguen, no van a cambiar. ¿Sí? Esa es un poco la idea de la construcción que se va a hacer. Y pues con esa consideración, pues a final de cuentas ya considero yo a mi asociación A sub n como, pues va a ser BK cuando n sea igual a alguna LK. O sea que, ¿cómo se dice? Sí, que la K esté dentro, no. Que la n sea parte de la imagen, de la función. ¿Sí? Me voy a decir, ¿sabes qué? Tal elemento me lo mandas hasta donde sea necesario. Y los demás van a ser cero. Cuando la n no sea parte de la imagen de la función. ¿Ok? Y pues ya está. O sea, nada, pero sí estás ignorando varios B's, ¿verdad? ¿O cómo es? No, o sea, No, ya te entendí. Sí. Sí estás usando todos los B's, pero no los estás usando siempre. Ok, Sí. O sea, aquí es un poco la idea de cómo va. Claro, la idea es un poco parecida porque cuando yo ya tengo más permutaciones, pues voy a tener más elementos de ese estilo. Ajá. Pero como yo estoy operando bajo una cantidad finita, pues yo siempre puedo tomar uno más grande. Entonces, virtualmente, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, pues de esta nueva asociación, si yo me tomo una permutación, esa permutación sea P sub... se me van a acabar las letras, pero... P sub n, una permutación en C. ¿Ok? Y entonces, P sub n... Bueno, más bien...
la sucesión, la serie A sub P sub N K, bueno, no sé, para se me acaban las letras, ¿no? Pues esta va a ser igual que la serie original. ¿Por qué? Porque pues nada más vamos a ordenar una cantidad de elementos, pero finita, nada más, ¿sí? Posiblemente, pues sí, me va a cambiar alguno de estos Bs, pero va a haber un momento en los que los demás no van a cambiar. Hay unos detalles que hay que, pues bueno, aclarecer, pero a final de cuentas la construcción va un poco así, ¿sí? Y pues efectivamente, dado que nosotros vemos que va a existir una serie condicionalmente convergente que pues no va a interrumpir su convergencia para ninguna permutación, pues entonces esta familia C no es suficiente. Y es arbitraria. Aunque yo me la tome numerable, no es suficiente. Necesito tomármela más grande. Entonces no puedo asumir que esa familia sea numerable. De modo que tiene que ser necesariamente numerable. No numerable, perdón. Entonces, efectivamente, pues la RR es un cardinal invariante. ¿Qué tanto tiempo tengo? Pues yo digo que unos 7 minutos. Órale, pues. ¿No? Va. Muy bien, creo que está muy interesante justamente esta cuestión de cómo movemos las cosas. Yo al principio como que cuando conocía cardinales de ese estilo, como que decía, pues sí, son cosas que se mueven más en conjuntos, en topología, pero con cosas analíticas como que sí me tomó por sorpresa. Pero ahora, siguiente. Justamente voy a motivar ahora a hablar de otros cardinales conocidos. Primero que nada, es bueno recordar a qué nos referimos por un conjunto magro. Y decimos que un M subconjunto de un espacio topológico X es magro si es cubierto por unión numerable de conjuntos cerrados con interior vacía, o sea, unión de densos en ninguna parte. ¿Sí? Muy bien, siguiente. Y bueno, pues resulta ser que, bueno, esto es un resultado bastante campesino, que R es con su topología usual, es un conjunto no magro, de segunda categoría, no sé, X, ¿va? Pero justamente entonces, como R no puede ser cubierto por una cantidad numerable de conjuntos cerrados con interior vacío, pues motiva lo siguiente. Siguiente, por favor. Pues que vamos a definir nosotros a nuestro número de cobertura, bueno, no, disculpen si no es la traducción correcta, y los denotamos por Corbin-Miger, y va a ser el mínimo número de conjuntos magros necesarios para cubrir R. ¿Sí? Siguiente. Pero pues además también podemos nosotros definir otro número, que es el número de uniformidad, denotado por Norm-Miger, y es la cardinalidad mínima de un subconjunto no magro de R. ¿Sí? Y justo, esos son dos cardinales muy especiales, usualmente definidos en R. O bien, a veces se atreve a decir, se utilizan en espacios polacos definidos. Pero justamente aquí lo llamativo es que termina siendo el mismo Corbin-Miger y Norm-Miger para cuando tenemos esos espacios. En particular, siguiente, claro, son cardinales invariantes. Siguiente. Vamos a tener estas dos cositas, ¿sí? Que por un lado, RR va a ser un cardinal menor, igual que el Corbin-Miger. Pero ahora justamente es un poco interesante ver, pues, cómo rayos nosotros vamos a comparar cardinales si nosotros los definimos bajo estructuras diferentes, ¿sí? Porque, pues, RR nosotros lo definimos para permutaciones con ciertas condiciones y el Corbin-Miger para, pues, en R, por ejemplo, ¿sí? Pero ya mencioné lo de los espacios polacos. Pero resulta ser que, en particular, cuando nosotros tomamos las permutaciones acá, ya habíamos dicho que son elementos de omega en omega, ¿ok? Y resulta ser que omega en omega es un espacio topológico, dotado con la topología producto. Pero resulta ser que ese, pues también termina siendo un espacio que no es no magro. O sea que justamente termina teniendo la misma estructura, bueno, no la misma estructura, no quiero
que se confunden los términos, pero que si yo defino el cover Miguel y el non-Miguel en omega, termina siendo exactamente el mismo que en R. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiero hacer esta prueba del primer teorema, es esencial trabajar en ese espacio, en omega. Entonces, realmente como que dota de mucha diversidad las cosas, porque yo voy a estar pensando por acá, las cuestiones acá analíticas, tengo que estar viendo acá qué onda con los cerrados y demás. ¿Sí? Es muy interesante justamente esa parte. Ay, creo que hay un error ahí, discúlpenme. Denme un momento. Sí, efectivamente. Ignoren lo que está ahí. El teorema no iba así. RR es menor o igual que non-Miguel. Y RRFI es mayor o igual que el cover Miguel. Discúlpenme. Sí. Sí, ¿Y qué es el FI? Eso es una variante. Nosotros cuando definimos el RR, dijimos que consideramos las permutaciones que interrumpan la convergencia, ¿no? Y nosotros dijimos, bueno, van a interrumpir, pero ¿de qué manera? Pues ya sea que hagan que el reordenamiento converja a otra cosa, o que se haga infinito, o que oscile. Entonces nosotros podemos definir 3 cardinales alternativos. Por un lado, el cardinal RRF, en donde nosotros vamos a considerar las permutaciones que hagan que se interrumpa la convergencia, pero que el reordenamiento quede a un número finito, ¿sí? Pero que cosa que converja, pero otra cosa. FRRI, pues va a ser que ahora se interrumpa, pero que ahora se hagan infinitos. Más infinito, menos infinito. Ah, ok. Y el otro es que con oscilación. ¿Sí? Ah, ya. Pero justamente nosotros podemos combinar estas circunstancias. Por ejemplo, pedir RRFI, RRFO y variar. Resulta ser que cuando nosotros tomamos cardinales con esta condición de O, ya sea RRO, RRIO y demás, o las 3 condiciones que van a ser RR, pues todos los cardinales esos van a ser iguales a RR. Entonces, únicamente vale la pena pensar en, obviamente, el cardinal original RR y estos 3. ¿Sí? Y pues justamente es lo que está, ¿va? Siguiente. Voy. Y ya para terminar, es interesante mencionar que es consistente con ZFC que esta desigualdad se cumpla estrictamente. ¿Por qué? Bueno. Pero antes de que digas eso, o sea, siempre se cumple el menor igual, ¿no? El menor igual, supongo. El menor igual siempre se cumple, porque como nosotros pedimos más condiciones a RR que a estos 3 cardinales, pues terminemos teniendo el siguiente diagrama de Chichón. Es RRFI y luego abajo, bueno, más bien, perdón. Sí, lo escribí al revés. Tenemos primero a RR, arriba va a estar RRFI, ¿sí? Como nosotros pedimos más condiciones, pues el cardinal va a ser menor. Y por otro lado, estos 2 cardinales van a estar de esta manera. ¿Sí? Tenemos el diagrama de esa manera. ¿Ok? Pero justamente entiéndase que estas rayitas señalan solamente menores e iguales. Esto va a ser demostrable en ZFC. Y bueno, estos 2 teoremas también. Pero ya asumir la desigualdad estricta ya no se puede. ¿Y sabes si eso es para algún force en específico o sí. Hay un Martin o algo así? Ajá. Es con la negación del continuo. Sí, porque con la negación del continuo hay un forcing de Cohen que te dice que el de Cohen.
Ajá. Más bien. Te dice que non-Miguel va a ser igual a LED 0 y el covering Miguel va a ser igual al continuo. No, el non-Miguel es al F1, ¿no? Al Has F1. de decir. ¿Qué dije? Al F0. No, no Ah, puede bueno, ser al F1, F0. al Tiene F1, que ser perdón, al F1. Al F1. Y el covering Miguel va a ser el continuo. El forcing de Cohen, entonces. Ujú. Ujú. Y pues justamente quería terminar un poco con eso, pero creo que motivó bastante el puro teorema de Riemann. Y bueno, pues sería todo. Aplaudamos. Ahí les debo las... Sí, y se pasó, bueno, de por sí llegó tarde el expositor. Alguna disculpa. Pero bueno, por suerte tenemos tiempo. No sé si alguien quiera preguntarle algo, alguna pregunta rápida o no tan tardada. Creo que hubo bastantitas preguntas, pero adelante. Bueno, yo la pregunta en sí es de ese diagramita. Ajá. O sea, ¿quién robó estas cosas? ¿Sabes quién las definió? Andreas Blas. Andreas Blas. Bueno, es un artículo de él, pero con otros autores, pero sí, es un artículo de Andreas Blas. De hecho, justamente no solamente se quedó con mencionar con los cardinales de ese estilo, sino que también habló del cardinal B, el cardinal D, también comparó con bueno, ahí sí no vi el término, pero el covering y el non, pero cuando haces la medida de Lebesgue. No, algo así. Bueno, según, lo nota casi igual, es como de... Con N, ¿no? Con N. De N. Sí, Sí, o o sea, sea, en vez de esa M le ponen una N. Ajá, porque por ejemplo, justamente nosotros pensamos en los maglos, en estos espacios, pero con la N es pensar en los de medida cero, ¿no? Ajá, lo de N es- Ajá. Y pues sí, trabajo con esas cosas así, y de hecho hay una relación bastante bonita entre el COP con los maglos y los, ¿cómo se llama? De medida cero y demás, ¿no? Y a final de cuentas el diagrama de Schoen pues queda bastante interesante, ¿sí? Y pues de hecho también nosotros podemos meter con Martin, que si asumimos Martin, entonces pues el cardinal B en particular va a ser igual a C, pero dentro, bueno, eso es también de Andreas Blas, y eso sí lo pude meter en mi tesis, también que el B es menor o igual que RR, de modo que si nosotros asumimos Martin, pues entonces RR y pues colapsa en el continuo. Entonces, pues sí, hay muchas cosas interesantes en esa parte. Pero justamente me gusta mucho esta relación que se plasmó entre estructuras analíticas, topológicas. Y bueno, no entro mucho en el tema de hoy, pero el cardinal B y D con estructuras combinatorias. Está interesante. Sí, creo que, bueno, lo del diagrama de Shihon, que son los de magros y los de nulos, pues esos creo que son más conocidos, o bueno, yo los conozco más, pero eso del reordenamiento no sabía que, digo, hasta que me dijiste cuando me dijo Salvador, Ajá. que habías hecho trabajo en eso, yo no sabía que hubiera ese cardinal. La verdad no me acuerdo bien de qué año era, pero sí. Sí está muy interesante. Interesante. Sí, Bueno, pues gracias, Ángel. a ustedes. Gracias por Gracias. su plática. Que fue también de emergencia, creo, ¿no? Sí. Te la pedimos, pero por suerte siempre estás muy dispuesto a hablar. Bueno, gracias. Otra vez aplaudamos. Y ya, voy a detener la grabación.